Pagas moito de calefacción? Escoitas molestos ruidos de fora? Agma dache a solución e llamos a tu vivenda en 24 horas sen obras, de maneira rápida, limpa, ecolóxica e moi eficiente. Con o noso sistema por técnica de insufrado aforrarás ata un 50% na túa factura para casas, edificios. Agma, e disfruta do teu fogar. Ecofogar, especialistas en biomasa, leña, pellets, astilla, estufas insertables, chimeneas, caldeiras, estufas de leña desde 350 euros e de pellet dende só 750 euros. Sí, tamén a podes mercar nos grandes almacéns, pero Ecofogar vai máis aló, asesora, recomenda e instala. Agora ademais a túa compra ten regalo seguro. Aspiradoras, barbacoas, pellets, accesorios e moito máis. En Outes, Avenida do Rocío número 40, webs tienda.ecofogar.com e ecofogar.com. Ecofogar, naturalmente. La Liga Sports y Joma, patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Saludos, muy buenas tardes desde el pabellón Agustín Mourís de Noia, el pabellón Berberecho Arena, donde una semana más vamos a vivir y a contar en directo todo lo que nos separa este nuevo compromiso liguero, penúltimo de la primera vuelta, que va a enfrentar a Noia Portus Apostoli y a Elche Fútbol Sala. Para contaros todo lo que de sí, los saludos también de Dani Ventoso, que nos acompaña en los comentarios, entrenador del Noia Portus Apostoli B. Dani, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros para comentar a Fútbol Sala. Y nosotros encantados de tenerte y encantados de volver a ver una semana más como de modo infalible se abarrota el Agustín Mourís. A ver, se presenta un partidazo. Los números así lo dicen. El Elche a un punto del Noia. Son dos equipos goleadores, también goleados, y a priori se presenta un partidazo. Desde luego esa es una de las cuestiones que llaman la atención de este Elche, al que ya le escuchábamos al entrenador noíes Marlon Velasco comentar eso, ¿no? Hacer hincapié en que es un equipo que produce mucho y le penaliza no convertir demasiado, además de conceder atrás. De lo contrario, estábamos ante un auténtico hueso de la categoría. Sí, a ver, aparte viene una dinámica negativa, con 3 derrotas seguidas y que querrán revertir inmediatamente hoy. Va a ser importante quién se ponga por delante en el marcador, a mi parecer, porque si el Noia se pone por delante, el Elche después de 3 derrotas le puede picar un poquito la ansiedad, ¿no?, de tener que ganar. Pues efectivamente Elche viene de 3 derrotas, una en Copa, 2 en Liga. La verdad es que las derrotas en Liga son engañosas, porque tanto ante Manzanares como ante Santiago Futsal mereció más la escuadra ilicitana, y estamos sobre aviso de que viene un gran equipo parejo en la tabla clasificatoria respecto a Noia Portus Apostoli. A día de hoy 2 rivales directos en la pugna y en el sueño por alcanzar los playoffs, aunque queda mucho camino por recorrer y hay mucho que confirmar todavía. En el aspecto de bajas, decir que en Noia se cae Porto de la convocatoria, y en Elche destacar que una semana más es baja un hombre importantísimo como Elian. Sí, aparte es un pivo referente para ellos y debe seguir lesionado. En Noia también se cae Alex Naranjo por lesión, y Porto suponemos que es decisión técnica. Pues todo está listo en el Agustín Mourís para que dé inicio al partido cuando lo consideren oportuno. Los colegiados de la contienda, Bardera Barbolla y Gómez de Salazar Fernández. Te lo vamos a contar en directo a través de esta retransmisión que ahora iniciamos. Llama la atención también, como podréis observar en la imagen, el casco que luce el guardameta Espíndola, el guardameta brasileiro, un casco a lo Peter Che. Sí, aparte es hermano del recién fichaje del Pozo, por parte que venía de Jaén, que es el portero titular del Pozo Murcia de Primera División. Yo no sé si es que se ha dado algún golpe con los palos o por precaución dada su estatura, aunque no se haya dado ningún golpe, para cuando le toque dárselo, porque casi roza con la cabeza el larguero. Sí, totalmente. Tiene que estar cerca o los tiene muy cerca de los 2 metros. El brasileño Víctor Nesalo Espíndola, 24 años, nacido en Sao Paulo, portero de este Elche Irefranc Fútbol Sala. Va a empezar el partido. Moverá Elche
Ahí estamos viendo el 5 de Noia, Portus Apostoli con Alex, con David Palmas en el cierre, con Lluc Parera y Pablo Salado en las alas, Dani Colorado arriba. Ahora cantamos también el de Elche. Pelé movió ya el esférico, es el propio Pelé quien, caído acostado a banda, quería progresar. Cortó Dani Colorado. Hay banda para la escuadra visitante. Reda Carrillo, el hombre encargado de poner el balón en movimiento. Con Kiwi, Ramón y Pelé configura el 5 inicial junto al portero Espíndola. Ahí va Pelé por banda, quería meter el centro atrás, tapó Pablo Salado, primer saque de esquina del partido. Peligro, peligro, es un equipo que trabaja muy bien las estrategias, hay que tener ojo con ellas. Y es que increíble, solo se han consumido 9 segundos, pero en 9 segundos ya enseña los dientes Elche. Ahí va el disparo que se va arriba. Y da lugar a la primera acometida en ataque estático para Noia, Portus Apostoli, iniciando ya por medio de David Palmas, con parsimonia, oteando el horizonte, tocando en cortito, Pablo Salado, se ofrece Lluc, que ya recibe, Lluc Parera devolviendo a Pablo Salado con un toque cortito, interceptó Pelé, pero finalmente, dicen los árbitros, el saque de banda favorece a Elche. Mueve Pelé hacia atrás para Reda. Ahí la presión alta de Noia, Portus Apostoli intentando robar David Palmas, quizá hizo falta, no. Balón recuperado para el equipo noies, Pablo Salado dando para atrás. Ahí está David Palmas, hoy ejerciendo labores de capitán, viene a recibir Dani Colorado. Están muy encima de Dani, muy vigilantes, y esas luchas también van a ser uno de los elementos espectaculares del partido. Ver cómo se van fajando los hombres de arriba ante una defensa que te encima, que te presiona y que no te deja ni recibir. Sí, a ver, parecía que el Elche apareció hacia su presión un poquito ahí en media pista, sin apretar mucho arriba. Pero bueno, acaba de empezar, es que no va ni un minuto del partido y ya estamos sacando muchas conjeturas. Desde luego, solo 51 segundos consumidos. Esa es la intensidad y el ritmo que tiene el fútbol sala, sobre todo en estas categorías. Estamos disfrutando de la segunda. Ahí el disparo y a punto estuvo de llegar el gol en propia meta. Tuvieron que sacarlo cerca de la línea. Se revolvió David Palmas, tocó un defensa y aunque el tiro iba manso, se envenenó con ese toque. Faltó poco para que llegara el primer tanto. Sí, a ver, no faltó nada, creo que la sacó de la línea, ¿no? El jugador... Quizá un poquito antes de la línea, pero muy cerca, ya se cantaba el gol en el Agustín Mauriz. Nos ha capitado el árbitro ahora. Buena maniobra de David Palmas, en un lugar impropio para él, cómo se gira, aunque el remate es flojito, Pivot meritorio. Total. Sí, de pivot pivot. Total. Y es David Palmas quien vuelve a pegar. La cruzó y el balón fue cogiendo dirección hacia afuera de portería. Nueva oportunidad para Noia, Portus Apostoli, que va intimidando en el arranque. Reda con Kiwi, quería devolver picadito, eso fue impreciso, recupera ya Noia. Ahí está el portero Alex Pérez mandando bien ese balón largo para la carrera de Lluc. Vino al corte Reda. Qué buena, ¿no? Qué buen pase de Alex con los pies. Y es que he visto el arranque dinámico, que seguro que va a ser el guión del partido. Oh, atención a la pérdida, peligro Ramón. Ojo a la segunda jugada, prodigioso Alex Pérez, que se repuso, se levantó y tapó el tiro cuando ya se cantaba también el primer tanto de Elche. Kiwi no pudo convertir. Sí, llegó Alex en la segunda acción, la primera estuvo muy bien, en la segunda ya genial, ¿no? Uy, esas pérdidas, que en las últimas semanas estamos viendo pérdidas, como dice Marlon, groseras. Es lo que el otro día en Antequera se quejaban, de los 4 goles que recibimos. 3 fueron, podemos decir, infantiles, ¿no? Pérdidas que no puedes cometer. El 2-1 es un auténtico golazo de chapó, pero hay 2 pérdidas realmente lamentables. Sí, la tercera y la cuarta sobre todo. Pero bueno, hay que seguir. Son errores, hay que arriesgar y nada más. Por supuesto, es un componente más del juego. El error defensivo, ningún equipo está exento de cometerlo. Hay juego detenido. Moverá David Palmas. Ese toque busca Lluc Parera. Quiere revolverse, no puede sacar el centro. Cortó Pelé, cedió, saque de esquina. Está el partido vivo, ¿eh? Era lo que te iba a comentar anteriormente. A ver ese ritmo que seguro que va a ser intenso, dinámico el partido. Después de una semana complicada en ese sentido, porque ha habido un gran esfuerzo por parte de Noia
compitiendo en Copa hasta el último segundo de la prórroga a todo un parrulo Ferrol. Eso puede tener su peaje también. Sí, a ver, pero también es una plantilla larga. El Elche también jugó contra Levante. A ver, perdieron 2-6, no sé cómo sería el marcador, si sería muy justo. Pero bueno, los dos equipos vienen igual de condiciones. Está muy igualado y aquí hay que pelear. Estamos en pista y nadie se va a dejar nada. Moviendo Elche Fútbol Sala, ahí la tiene Ramón, mordía Pablo Salado, Ramón da a su portero Espíndola, interviene Reda de primeras, ahí está Kiwi, bueno en zigzag el pase, no tan bueno porque pudo cortar Noia Portus Apostoli, Kiwi no recibía y hay banda para Noia. Está muy bien el Noia, apretando en primera línea, parece que está arriba, con más ganas, están bien situados en pista. Ahí va David Palmas. Se va enseñando Pablo Salado. Se mueve Lluc Parera, la pega Pablo. Temblaron los brazos de Espíndola, que finalmente fue capaz de enviar a córner. Contundente disparo lejano de Pablo Salado. Muy buena la jugada de estrategia, muy buen remate y a ver, hay que seguir así. Ahora es Lluc quien va a poner desde la esquina para Pablo Salado. Dani Colorado caído atrás, recibe y devuelve a Salado. Se mueve David Palmas que se enseña, ya recibe, mete el pase, peligro. ¡Qué combinación ha tejido Noia Portus Apostoli en la finalización! Se le quedó un poquito atrás a Dani Colorado que mandó el esférico fuera. Dani Colorado que roba, está bravo y peleón. Ahora no puede recibir porque le pilla contrapié ese pase de primeras que enviaba largo David Palmas. Trepidante el arranque. Consumidos 3 de la primera parte, 0-0 en el Agustín Bouriz. Parece que va a entrar la segunda rotación del Noia. Está preparada para hacer el cambio. Y es que han sido 3 minutos de echar la lengua afuera. Sí, totalmente. Intensidad, eso es bueno. Que no haya meta intensidad. Jugamos en casa y necesitamos eso. Lluc Parera tocando con David Palmas. Se equivoca ahora en el pase a Pablo Salado que no lo esperaba. Viene la contra de Elche. Estuvo bien David Palmas ahora para robar y va desdoblando por banda. Recibe peligro Dani Colorado. David se le quedó entre las dos piernas y no pudo barrer para adentro. No pudo hacer el pase a la red. Se fue una nueva ocasión de Noia. ¿Cómo está el partido? Vaya ocasión, ¿no? Jugada perfecta, recuperación, buscando segundo palo Dani. Y una pena que no llegara. Bueno, pues se sienta ya ese primer 5, un David Palmas que en tareas ofensivas, ha cumplido en tareas defensivas y en tareas ofensivas ha participado muchísimo y ha podido encontrar el gol en esta última opción. Sí, aparte sobresalió más en tareas ofensivas. Sí, ¿no? sí. Ojo, peligro, la falta, buena falta porque si no zancadillea Pizarro a Kiwi, se queda solo para fusilar a Alex Pérez. Este jugador tiene muchísimo peligro, es un gran jugador, tiene velocidad, tiene regate. Una maniobra genial, mucho desequilibrio en el 1 contra 1 y la falta de Pizarro ha sido inteligente para evitar males mayores. Sí. Primera falta del partido. Con todo lo que ya llevamos contado, van 4 minutos de partido, ¿no? Han pasado muchas cosas y aún no van 4 minutos de partido. Pele va a sacar la falta. 2 hombres en los palos, 3. A ver la estrategia de Elche. Ese balón, ese remate fue pifiado por parte de Jordi. Ya sale Noia. Acaba de entrar Jabaloy que quería acompañar de cabeza. Se le fue muy largo. Ya iniciando Elche. Ahí está Kiwi. Que pitan los árbitros. Falta en ataque del Elche. Bueno, es llamativo porque que vean una falta lejos de la posesión del balón. Bueno, para eso hay 2 árbitros que tienen que estar a todo. Nosotros desde luego no la hemos visto. O tú sí, Dani. A ver, estaba intentando hacer un bloqueo para hacer una salida, una jugada en pirámide y creo que se pasó ahí un poco con la fuerza con los brazos, ¿no? Pues ha vuelto a amenazar Elche luego de una pérdida de Noia. Kiwi finalizaba y de nuevo de manera defectuosa. Los 2 equipos están perdonando lo suyo en este inicio de partido. Sí, pero a ver, el partido tiene ritmo, tiene velocidad y tiene jugadorazos en pista. Ahí va Pele, la pega.
Recuperará Noya, quería salir, fue demasiado precipitado, pero viene Pizarro, viene ahora Jabaloy, la pega. Segunda oportunidad para Sergio Quílez, ninguno de los dos pudo con Espíndola. Buena jugada del Noya, una recuperación, pero ojo. Teo descargaba para Kiwi. Kiwi ahora se equivoca en el pase, no se entendió con Rubi. Quiere salir Noya, Sergio Quílez, ahora se equivoca Sergio, y es que el ritmo es tan alto que produce muchos errores. Sí. He buscado un bloqueo a continuación, pero mira, acaba de recuperar balón el Noya. Está el partido trepidante. Me están diciendo aquí, oye, Turbanor es la empresa más potente de toda Galicia. ¿Tú sabes algo de eso, Dani? Algo me suena. A ver si ponemos una collita y echan una mano aquí, ¿no? Nos van a matar, publicidad gratuita, sí, por ahí. Y es que en el Agustín Mauriz tampoco pasamos desapercibidos, y quien más quien menos quiere acercarse también a decir, ¿qué pasa con nuestro saludito? No, hombre. Sin que sirva de precedente. Ahí está el balón para Noya, Portus Apostoli, Jabaloy. Cerquita estaba Pizarro, pero opta por Antonio Diz, que ya la baja con maestría. Mataba Jabaloy, la estrelló en Jordi. Se fue otra nueva ocasión. Muy buena puerta atrás de Antonio Diz, que conecta con el Jabaloy y llega al remate. Bueno, estamos viendo jugadas muy bien trenzadas, solo penaliza la finalización hasta ahora. A ver, Antonio Diz. Esa volea iba fortísima, pero desviada. Puerta para Elche. Un Elche que también sigue moviendo los banquillos. Ahí vemos entrar también a cancha a Samuel Rodríguez, iniciando desde atrás. Rubi, tocaba a Teo. Se lo impedía Pizarro, que cedía saque de banda. Partido con una intensidad, creo que de los mejores, ¿no?, de que vimos aquí en Noya, por parte de los dos equipos, Y eso que han venido equipos, últimamente equipos, perfil de equipo joven, con mucho ritmo, como Barça B, por ejemplo. Y este equipo, que tiene una media de edad más alta, proyecta un ritmo endemoniado. Sí. A ver, recordemos que el año pasado Elche se libró de estar metido en el descenso en la penúltima jornada. Nosotros en la última. Y parece que este año... Y gracias a un triunfo en Elche agónico, que también fue vital. Sí, se salvaron los dos, y el año pasado se estaban luchando por abajo. Ahora nos vemos arriba los dos equipos. Perdía ahí el balón Jordi. Recupera por tanto Noya, Portus Apostoli. 6 minutos consumidos en el Agustín Mauriz, 0-0 en el marcador. Ahí está Juan Pizarro, tocando en horizontal. Recibe Jabaloy, ahora interviene Sergio Quílez, el pase para Diz, peligro. No tuvo tiempo Antonio Diz de preparar mejor el disparo, ya se le echaba encima Jordi, y hay saque desde la esquina. Jabaloy, cerquita está Quílez. La estrella Quílez en la defensa, interviene ahora Juan Pizarro para evitar la contra y además mantener la posesión. Adrián Jabaloy. Tocando con Pizarro. Ahí en posición de cierre recoge Antonio Diz. Jabaloy quiere irse en el 1 contra 1 y lo consigue. Le han hecho una carga. No, ha sido el propio Jabaloy, que protegiéndose con el brazo quizá hizo falta. Creo que pitó saque de banda. Se le fue, se le perdió. Sí. Desde nuestra ubicación no vemos la línea, pero seguramente se le fue ahí a Jabaloy, que ya recupera, que da para Pizarro, peligro. La maniobra de Pizarro, Antonio Diz. Sentó a Espíndola, pero especuló demasiado. Pensó seguramente demasiadas cosas. Ahí creo que tenía que pegar, ¿no? Estaba él solo contra el portero, pero bueno. Fue curioso también cómo se quedó acostado hacia adelante. Sí. El portero Espíndola. Poco ortodoxo. Es muy alto. En el estilo a lo mejor poco ortodoxo, pero muy eficaz, al menos por ahora. Sí, un portero muy alto y claro, ir abajo al suelo le tiene que costar, ¿no? Fue a cazar ese balón de Antonio Diz como un portero de hockey con el stick. Ahí está Lluc Parera, tocando con Colorado. Qué buena la acción que intentaba Jabaloy y no salió. Uy, qué delicatessen ahora en la salida de Elche. Rodri la pegó mal, pero Rubi demostró galones y calidad en esa jugada en la que se fajaba de su contrario
con una sutil maniobra. Esperemos que no le pase como el martes contra el Parrulo. El Noya hizo una primera parte fantástica y se fue al descanso con un 0-1 y merecido totalmente. Y es lo que nos está costando un poquito también, materializar un poquito las ocasiones. Espíndola ahora casi al borde del área, no quiso arriesgar y meter la mano, despejó de cabeza, despejó de casco, balón para Noya. Le tapaban al portero Espíndola el disparo de Oriol Miquel y eso hizo que reaccionase a ultimísima hora. Jabaloy, Sergio Quílez, la volea de Oriol. Madre mía, qué volea con poco ángulo. Se estrelló en la escuadra. Yo creo que sí, ¿no? Pegó por en el exterior de la escuadra. Bueno, cómo la voleó, ¿eh? Venía bastante alta para volear, pero fue un gran remate de Oriol Miquel. Está Dani apretando en primera línea, muy bien. Recuperación ya del balón. Sí, en los últimos minutos va cayéndose hacia abajo la dirección a favor de Noia Portus Apostoli, ¿eh? Sí, sí, están apretando muy bien en primera línea. Ahí está Jabaloy, tocando con Uri. Oriol Miquel le devuelve. Jabaloy buscando ahora a Lluc Parera. Se va Lluc tras un amago, pero ya vino la ayuda defensiva por parte de Samu. Banda, balón ya en movimiento. Oriol. Jabaloy. Tiene cerquita a Lluc Parera, no la controla bien. Se le escapa y balón para Elche. Hay que seguir, tiene que seguir la misma dinámica, seguir apretando arriba, mordiendo y recuperar el balón cuanto más arriba. Está bonito el partido en esta penúltima jornada del campeonato en la primera vuelta, donde ya hay un resultado definitivo. Unión África Ceutí ha ganado por 0-3 en cancha de Nítida Alcira. Sí, a ver, un poquito, Ceuta es un gran equipo, pero Alcira en casa estaba muy fuerte, estaba sacando buenos resultados, es una pista difícil para ganar y un 0-3, ojo. Recordamos que en la última jornada de la primera vuelta vendrá el derbi en Compostela. Noia Portus Apostoli visitará a Santiago Futsal, quizá por primera vez partiendo como favorito. Es un partido muy difícil, entre los dos equipos se conocen mucho, es un equipo joven en Santiago, peleón, pero bueno, antes tenemos que estar aquí, hay que terminar esto, a ver qué pasa en esto. Contemporizó Iborra hasta la extenuación esperando la llegada de Jordi, pero tapó bien la defensa de Noia y hay saque de esquina. Vamos a estar atentos a la estrategia, era el propio Iborra quien tiraba, tapaba a Oriol Miquel. Y de nuevo la carga, Irefranc Elche Fútbol Sala. Samu con Jordi, vaya disparo de Jordi, pero Alex estaba atento, tapando el palo corto. No se dejó sorprender, el disparo era duro. Y buena la intervención de Alex Pérez. Vamos camino del Ecuador de la primera parte, restan 11-21. Juego trepidante, muy pocas faltas. Y ahí está Elche de nuevo intentándolo por medio de Iborra. Por ahí es un callejón sin salida, recupera Noia Portus Apostoli y David Palmas. Le han hecho falta. Buena recuperación. Falta sobre el capitán David Palmas. Siguen moviéndose ambos banquillos para que no decaiga el ritmo y la intensidad en un trecho de partido en el que Noia Portus Apostoli está teniendo más la iniciativa, pero Elche puede asestar el latigazo también en cualquier momento. Pablo Salado combina con Dani Colorado. Habrá banda. Banda favorable a Elche. Nos parecía que protesta Dani. quien la tocó fue Samu, pero quizá Dani fue el último. Recupera Lluc, peligro. Ahí va Dani Colorado. Prepara el disparo. Buena la mano que saca Espíndola en el palo corto. Y el saque de esquina da lugar ahora a un saque de banda cerquita. Ahí viene el córner. Balón para David Palmas.
David Parayuk le devuelve. Vamos a ver Dani Colorado. Se giró y remató contra Espíndola, que ya tapaba absolutamente todo. Vaya gigante, ¿eh? Encontró un hueco ahí. Y además de espaldas que no puedes decidir mucho. Pablo Salado. Ahora no se ha entendido con Yuk. Balón para Elche. Balón en movimiento. La tiene Kiwi. Combina con Samu. Va saliendo Elche a terreno de juego de Noia y protege Iborra. Toca con Kiwi. Interviene ahora Rubi. Samu. Samu otra vez para Kiwi. Está tocando y manteniendo posesión ahora Elche. Algo que no le ha durado en exceso en esta primera parte en lo que llevamos consumido. Ahora con la posesión se puede estar tomando un buen respiro. Ahí la progresión y el disparo. Demasiado lejano y flojo de Rubi. De Rubén Sánchez. Parecía un pase al segundo palo, ¿no? Más que un tiro a portería. Pero es un hombre que siempre tiene peligro. Sí. 10 goles para un hombre en su ubicación. Son muchos goles. Para un cierre son muchísimos. Son muchísimos. A este ritmo acabaría la liga con más de 20, ¿no? Pues ahí va de nuevo Rubi. Repitiendo una jugada en la que se tira al suelo. Intentando ahora el pase con Iborra. Lo cortó la defensa de Noia. Y va Kiwi para hacer el saque de banda. Ojo con Juanito, que el finalizador. Bueno, pues le han pitado. Tiempo en saque. 4 segundos. Balón, por tanto, para Noia, Portus Apostoli, David Palmas. Pablo Salado. Palmas. La pierde David Palmas. Ahí Iborra tardó demasiado en encontrar a Kiwi. No le dio encontrado. Banda para Noia, Portus Apostoli. Menos mal que recuperó Palmas ahí. Era un balón peligrosísimo. Era un 3-2. Ahí mueve Elche, que parece haberse estirado en los últimos minutos. Recibe Kiwi. A ver, ahí es peligroso en la acción individual, pero la ha perdido Antonio Diz. Busca el pase largo. Bueno, más que nada despeja el balón para evitar males mayores. Ahí había un fallo en el balance defensivo que permitió a Iborra encontrar a Alex Pérez, aunque con poco ángulo. Se enfada Alex por el despiste. Para Alex y más Marlon, porque es un balón claro y no llegamos a tiempo a estar en defensa, estando ahí atrás. Mueve Kiwi. Tapa Antonio Diz. Quiere atreverse en el 1 contra 1. Le tapa bien Antonio, no le permite el disparo. Interviene Juanito con Samu. Caído al costado izquierdo. Ahí recibe Iborra. Dando para atrás. Juanito la quiere pegar. Fuerte, dura, contundente. Tardó en verlo Alex, pero se fue desviado. 8:44. Curioso que el marcador refleje un 0-0, impropio de las oportunidades que hemos visto en ambas porterías. Sí, sí, con las ocasiones que hay, el ritmo que tiene el juego, es raro que vayan 0-0. David Palma se encuentra a Pablo Salado. Da para atrás. Ahí viene Jabaloy. Jaba con Antonio Diz. Diz, pase horizontal buenísimo para Salado. Tapó bien Espíndola. Era arriesgado ese pase horizontal, pero fue muy preciso. Sí, buen remate. Imposible de cortar por parte de Elche. Y buena parada de Espíndola, Ese interior de Pablo Salado, que llevaba marchamo de gol, encontró la respuesta de Víctor Espíndola. David Palmas con Salado. Ahí tiene que evitar males mayores y dar para Antonio Diz. De primeras buscaba la carrera de David. Era buena en la diagonal, Se le fue muy largo a Lucense. Juanito, Pele. Cuidado que la pierde, que se viene Jabaloy. No pudo pasar el balón a Antonio Diz. Era sinónimo de peligro, de progresar ahí, pero cortó Elche y cedió saque de banda. Jabaloy con Salado. Otra volea que era un auténtico cañonazo. Se fue arriba. Hay que apretar ahora estos 8 minutitos que quedan un poquito más
para intentar meter un gol. Balón para Elche, Pele. Toca con Kiwi. Samu. Pele. Y hay saque de banda de nuevo para Elche. Rápidos en el ataque estático, muy dinámicos, transitando los 4 jugadores por toda la cancha y enseñándose en todo momento, obligando al máximo esfuerzo de concentración defensivo a Noia Portus Apostoli. Kiwi, ese pase, peligro, gol. ¡Gol de Elche Fútbol Sala! Jugada de pim pam pum, finalizada por Samu en boca de gol. Vaya golazo de Elche para poner el 0-1 a falta de 7:28 para el descanso. Sí, sí, un golazo, una estrategia buena. Y hay que repetir el saque. Yo creo que ha sido Ramón el autor del tanto. Vaya jugada. Y ahora intentaba dar réplica Noia, salió de nuevo de cabeza Espíndola. Cedió a saque de banda. Se enfría la temperatura del Agustín Mouriz con este gol y hay que reaccionar rápidamente. Balón para Juan Pizarro. Dio en la defensa, de nuevo banda. Pues ya ha enseñado credenciales, las ha presentado este equipo. Sí, Está claro que... Se sabía. Ahora fallo de entendimiento entre Yuk y Pizarro. Balón para Elche que manda en el marcador en el Agustín Mouriz a falta de 7-11. Moviendo por medio de Juanito, recuperará Juan Pizarro, deja que llegue el balón a Alex Pérez, que inicie Yuk Parera. Viene el ataque Noia Portus Apostoli, recibe Antonio Diz. Vamos a ver cómo se revuelve ahí Antonio Diz, no puede irse, pero hay saque de banda. Tiempo muerto en la cancha, 6:54 para el descanso. Noia Portus Apostoli 0, Elche Fútbol Sala 1. Tiempo muerto a favor del Noia, pedido por Marlon. Bueno, pues es un buen momento porque un gol de estos siempre te obliga a reubicarte y a resetear. Sí, a ver, un poco la dinámica es el partido del martes contra el Parrulo. Noia teniendo ocasiones, apretando bien, jugando bien, pero no las metes, te llegan una vez, te meten un gol y ahora hay que seguir peleando. O sea, no queda otra, no cambia mucho el partido para el Noia. Recordamos que ambos equipos han cometido una sola falta hasta el momento. Y estamos viendo un auténtico partidazo en el Agustín Mouriz. Sí, por ocasiones, por ritmo, tal, perfecto. Queda mucho, hay mucho por delante todavía. Pero Elche ha puesto el primer peldaño en la construcción de la victoria. Con ese tanto que campea en el marcador y que les da ventaja. Un Elche que, recordamos, quiere revertir la trayectoria negativa en resultados de las últimas semanas. Está visto que capacidad para conseguirlo la tiene sin ningún género de dudas. Y el partido que ya de por sí sabíamos era bien difícil, ahora está un poquito más difícil. Sí. Ahí viene Noia, Pablo Salado quiere tirar, la pega. Siempre durísimo el cañón de Pablo Salado. Salió ligeramente desviado. Pele juega con Ramón, que se quería ir en un autopase. Recupera Noia Portus Apostoli, Antonio Diz. Quiere salir de dos. Ojo, la pérdida es peligrosa. Kiwi tenía la opción de conectar en pared con Ramón. Quiso tirar a portería. Jabaló y fue al suelo y la cedió a saque de banda. Vamos a ver qué minutos vemos de aquí al final después de este gol, cómo le ha sentado a ambos equipos. A Elche se le ve cómodo, ojo al disparo. El cañonazo de Juanito obligó a intervenir a Alex. Ahí va Kiwi.
Quiere buscar en largo, pinza el balón. La volea de Pele fue defectuosa. Va fuera. Alex Pérez largo, no va a llegar Juan Pizarro. Casi llega, la toca. Aunque recoge Espíndola. Viene la contra fulgurante. Ojo peligro. Ojo Pele. La da para Kiwi. Se equivocó en el último pase y ahora la réplica. Peligro. Yuk Parera. Disparó Yuk Parera porque no pudo ver línea de pase a Jabaloy. Esto es un correcalle. Se va ahora el partido al otro campo. A campo de Noia. Acabamos de vivir 30 segundos absolutamente fulgurantes. Creo que va a sacar una amarilla en la jugada anterior. Pues sí, a Ramón. Marcó amarelo para dorsal de Casete, do Elche, Ramón. Han sido 3-4 jugadas cara una y otra portería de máximo esfuerzo para los dos equipos. Y ahora con calma va iniciando Juan Pizarro. Fue una buena ocasión anterior para Noia, eran 2 contra 1. Lo sacó bien Espíndola. Quizá Yuk se adelantó demasiado el balón y luego no pudo dar el pase. Sí, Ahí se le fue un poquito el control, parece, ¿no? Y Yuk bravo que recupera ahora, manda muy largo, no llega Dani Colorado. Es que cuando robas un balón y quieres salir a la contra rápido, muchas veces la ansiedad genera alguna imprecisión de ese tipo. Sí, está claro. Y ahora perdiendo, guiando por debajo del marcador, aún más. Moverá Kiwi. Hacia atrás, Reda, Pele. Otra vez Reda. Kiwi en horizontal. Pele con Juanito. Quería robar Dani. Recupera Sergio Quílez. Juan Pizarro hacia atrás. Ahí está Dani Colorado. Yuk Parera. No puede progresar por la banda derecha. Banda para Noia Portus Apostoli. Yuk hacia atrás. Juan Pizarro. Sergio Quílez. Esa diagonal desde ahí es muy difícil que entre. Balón de nuevo para Elche a falta de 5:08. ¿Qué hace Espíndola? Bueno, pues se ha ido Está dando salida al balón. Y a dar, efectivamente. Lo hemos visto ahora, también hace 15 días. Pero ahora no puede volver a tocarla. Una vez que la toque en su pista, no puede volver a tocarla. Lo vimos con el portero de Rivas hace 2 semanas. Lo ha hecho también ahora Elche con Espíndola. Y ahí viene Noia, se ha caído Dani Colorado, Sergio Quílez. No tenía ángulo, tapó bien Espíndola. ¡Seguimos! Banda. Noia quiere el empate antes del descanso. Espíndola está haciendo un partidazo por ahora. Está parándolo todo. Lo está tapando todo el gigante portero de Elche. Juan Pizarro la pegaba directo desde el córner. De nuevo Espíndola. ¡Vivos Noia! Es que un gol olímpico en fútbol sala es menos frecuente que en fútbol. Ojo al balón para Pizarro. Se le echó muy rápido encima el balón. Solo pudo conectar de interior. Manso, desviado. La tiene Kiwi para Elche. Ahí la carrera de Reda. No pudo llegar al balón. Balón para Noia. 4:29. 3 faltas de Noia. 2 Elche. Sergio Quílez con Uri. Yuk Parera. Uri. Quílez. Ojo a la falta. Clara, con pierna, cuerpo y brazo. Falta de Juanito sobre Sergio Quílez. 3-3 empatados a faltas. Quedan 4 minutos, parece que no van a tener importancia. Quílez hacia atrás. Oriol Miquel. Yuk Parera. Se equivocó ahora en el pase, pero habrá banda de nuevo para Noia. El balón lo cedió Pele con el pecho. Ya está Sergio Quílez tocando con Oriol. Yuk, lejos ahí en posición de pívot Dani Colorado. Pudo conectar con él, casi lo logra Oriol. Viene ahora Yuk tocando hacia Sergio Quílez, que intentará quizá el desborde. No. Persiste y persevera Noia, se equivoca Oriol. Balón para Elche. Hay que trabajar más, mover el balón más rápido.
un toque porque están metidos atrás el Elche cuando tiene el balón en Noya y es lo que le interesa. Pero el Noya tiene que ser más rápido. Estuvo el equipo más fino, más clarividente en los primeros minutos. Ahora la creación le está costando más a Noya. Pero insiste, el pase largo, ojo. Uf, era dificilísimo eso. No le quedaba tampoco otra a Dani Colorado. Bajarla con el pecho era muy complicado. Tuvo que cabecear ese balón largo de Alex Pérez. Un remate de éxito improbable. Hay que seguir intentándolo, probando. Sobre todo apretando arriba en defensa. Ahí está Teo. Dando hacia atrás Reda. Kiwi. Un hombre que interviene durante muchos minutos en la cancha. Recupera Noya. Ayub Parera, ahí le encajonan. Choca también con su compañero Oriol. Mantiene Noya. Sergio Quílez. Quílez con Oriol. Moviéndose y enseñándose. Dani Colorado. Muy lejos todavía del balón. Oriol. Ese balón va para Dani. Se le echa encima el portero Espíndola. Esta vez con los dos puños. Vamos, Noya, vamos. Banda para Noya. Se prepara Jabaloy. Oriol Miquel. Oriol con Yuk. Sergio Quílez. Yuk Parera de tacón hacia atrás para que reciba Quílez. Yuk en la divisoria. Bueno el pase. Se quería ir Sergio Quílez. Cortó expeditivo Reda. 2:40 para el descanso. 0-1 gana Elche. Adrián Jabaloy. Encuentra a Sergio Quílez, peligro. Con poco ángulo lo intentó Dani Colorado. Bien ubicado una vez más Espíndola. Esa volea ahora. Mansita de Oriol Miquel con el exterior. El balón largo. Llega Alex Pérez y ya recupera Noya, que lo va a intentar hasta el final de la primera parte. 2:15. Está claro que el Elche ya está metido en media pista. Quiere llegar al descanso por delante en el marcador Elche. En lo anímico también sería importante para ellos. Se equivocó Sergio Quílez. Le dejó muy atrás el balón a Oriol. Balón para Elche y de nuevo tiempo muerto en la cancha. Sí, a favor del Elche, acaba de tener tiempo muerto. A ver, estos últimos momentos estaba apretando un poquito el Noya y supongo que lo pedirá para eso, para que el equipo dé un pasito adelante y que no se meta tan atrás. Hemos visto, o estamos viendo mejor dicho, una primera parte muy intensa en el juego, muy exigente en lo físico y deja las cosas con toda la incerteza para la segunda parte. Este marcador provisional de 0-1 a falta de 2, 0-3 para el descanso. Sí, el Noya está teniendo ocasiones desde el principio del partido, pero no llega a concretarlas. El Elche tuvo 2-3 un momento y tal, la aprovechó y eso es lo que salta en el marcador, ¿no? El 0-1. Creo que el Noya merece un poquito más, ¿no? Por lo que está proponiendo, por el juego que quiere realizar y por las ocasiones, pero bueno, esto es fútbol sala. Se va a poner el balón en movimiento. Recordamos 2 minutos 3 segundos para el descanso. Posesión para Noya, Portus Apostoli. Perdón, para Elche. Recordamos que era una pérdida en un pase que se le quedó muy atrás a Oriol. Y ya mueve Elche. Reda con Rubi. Ahí quiere recuperar Noya, no puede. Ahora sí que lo consigue Pablo Salado. Bueno el amago y el disparo. La cruzó en exceso Pablo Salado, que se desquicia porque no ve portería. Aparte era un tiro al segundo palo que podía llegar Dani también. Ahí está un Dani Colorado que le anima. Vamos a insistir. Espíndola. Largo hacia Teo. La baja bien. Quiere irse de David Palmas. David no le deja. Tiene que salir Alex Pérez fuera de su área. Y de nuevo inicia Espíndola en largo. Salta David Palmas para cortar. Mantendrá Elche, protege el esférico por medio de Rubi, que ya mueve hacia Reda. Ahí intervenía Jordi. Teo. Choque entre David Palmas. Bueno, esos choques duelen. Se queda Rubi en el suelo. Amarilla para David Palmas. Un David que simplemente yo creo se protege en el choque, por eso
mete los brazos. Pero bueno, esos brazos en las costillas son dolorosos, ¿eh? Sí, pero bueno, no sé, creo que igual amarillo es excesiva, ¿no? Y también va siguiendo el balón, el jugador de balón tampoco no lo ve. Era un balón dividido y ese choque fortuito a falta de 1.23. Reda viene por el costado derecho, progresando a la altura de la divisoria. Jordi, esa jugada terminó en nada. Vendrá de nuevo al ataque Noia Portus Apostoli. Alex buscando en cortito a Pablo Salado para que vaya iniciando. David Palmas le devuelve a Salado. Uy, qué bien se va Pablo Salado. ¡Qué maniobra con el caño! Finalmente Dani Colorado estaba demasiado cerca para ayudar demasiado en esa jugada. Pero hay córner para Noia Portus Apostoli a falta de 1 minuto para el descanso. Ya va a votar David Palmas. Tapó bien Teo ese pase directo a portería, la ubicación de Dani Colorado. Ahí es difícil encontrar una línea de pase. Los 4 hombres en el área. La volea de Pablo Salado. Oh. Se le va otra vez desviada. Ha sacado la metralleta en una infinidad de ocasiones. Sí, aparte de esta ocasión era muy buena, ¿eh? David Palmas, último minuto antes del descanso en el Agustín Mauriz. Tocando con Jabaloy. Devuelve a David Palmas. Se enseña a Dani Colorado. Ve a Salado, que fue al suelo y mandó el pase demasiado mordido. No llegó a Dani Colorado. Saque de banda para Elche. Para Noia. Noia. Salado. Palmas. Jabaloy. Pablo Salado. Otra vez nos dejamos ese balón atrás. Cierta precipitación, demasiadas pérdidas quizá. Pero es el ritmo del partido. Ahí está Teo. Toca hacia atrás. Reda manda un balón llovido. No puede llegar ahí en carrera Jordi. 17 segundos. Última intentona para Noia Portus Apostoli antes del descanso. David Palmas pone el balón en movimiento. Viene Pablo Salado. Palmas. Yuk. Jabaloy. David Palmas. No se entendió con Pablo Salado. Jugó de memoria David Palmas, entendiendo que ya venía dentro del área. Salado, que la esperaba más atrás. Sí, pero el tercer hombre tiene que llegar siempre. Alex Pérez, un segundo nada más. La peinó Pablo Salado muy manso. Finaliza la primera parte en el Agustín Mauriz. Noia Portus Apostoli 0. Irefranc Elche Fútbol Sala 1. Marcó Ramón Martínez. Balance Dani Ventoso de estos primeros 20 minutos. A ver, el Noia se va al descanso igual que el martes en Copa del Rey, haciendo una primera parte dentro de lo que cabe buena, teniendo ocasiones, teniendo oportunidades, muchas más que el Elche, pero nos vamos 0-1 por detrás en el marcador. Supongo que en la segunda parte hay que revertir la situación y tener más ocasiones y meterlas, que al final es lo que cuenta. Y en esta segunda parte que nos espera, y después de compromiso de Copa a mediados de semana para los dos equipos, ¿decaerá el ritmo o seguiremos viendo este trepidante progresar de los minutos? A ver, son plantillas muy grandes de 14, 15 jugadores y yo creo que eso, y aparte tal como está el partido, la situación en la clasificación y todo, yo creo que no va a tener repercusión, la verdad. Pues en un momento lo vamos a ver, en un momento estamos ya con los comentarios de la segunda parte, volvemos de inmediato para contaros lo que pase en este segundo tiempo de este muy emocionante Noia Portus Apostoli 0, Elche Fútbol Sala 1, hasta ahora mismo. La Liga Sports y Joma, patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Pagas moito de calefacción? Escoitas molestos ruidos de fora? Agma dache a solución e llamos a tu vivenda en 24 horas sen obras, de maneira rápida, limpa, ecolóxica e moi eficiente. Con o noso sistema por técnica de insufrado aforrarás ata un 50% na túa factura para casas, edificios. Agma, e disfruta do teu fogar. Ecofogar, especialistas en biomasa, leña, pellets, astilla, estufas insertables, chimeneas, caldeiras, estufas de leña desde 350 euros e de pellet dende só 750 euros. Sí, tamén a podes mercar nos grandes almacéns, pero Ecofogar vai máis aló, asesora, recomenda e instala. Agora ademais a túa compra ten regalo seguro. Aspiradoras, barbacoas, pellets, accesorios e moito máis. En Outes, Avenida do Rocío número 40, webs tienda.ecofogar.com e ecofogar.com. Ecofogar, naturalmente. La Liga Sports y Joma, patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Conoceremos a los dos participantes de hoy.
De nuevo, saludos desde el pabellón municipal Agustín Mourís de Noia. Va a empezar la segunda parte del Noia Portus Apostoli Elche 0-1. Recordamos, está ganando el equipo ilicitano. Todo listo, salen los jugadores de Noia. Ya hace un rato los de Elche están en cancha. El 5 visitante con Espíndola, Rubi, Pele, Kiwi y Reda. Es el, Iborra. Es el 5 que saca Elche. El equipo entrenado por Juan Carlos Guillamón. Marlon sigue dando todavía últimas indicaciones a sus hombres. Antes de empezar esta segunda parte, aprovechamos, Dani Ventoso, para recordar que el equipo que entrenas, el filial, mañana juega en casa y dices hay que ganar por lo civil o por lo criminal. Sí, mañana jugamos contra un equipo que va encima nuestra, nos lleva un punto y jugando en casa ahí no podemos perdonar los puntos. Nos cuesta bastante ganar fuera y en casa ya no es negociable, tenemos que ganar sí o sí. Noia ve que la última jornada finalmente conseguía ganar fuera, vamos a ver si lo refrenda también mañana en casa. Ahora estamos con el equipo A, el equipo de la segunda división nacional. Noia Portus Apostoli va a poner el balón en movimiento. David Palmas, Antonio Diz, Pablo Salado, Lluc Parera y Alex Pérez. Es el 5 por el que apuesta Marlon Velasco de salida. Empieza la segunda parte. David Palmas toca para Lluc Parera, Pablo Salado, Palmas, cortaba Rubi para Elche. Ahí viene a la carga el equipo visitante, pero muy precipitado el pase de Pele, no encontró a Kiwi. Balón de banda para Noia Portus Apostoli. El Noia tiene que seguir haciendo un poquito el planteamiento en la primera parte, de apretar arriba tal, y a ver si hay un poquito más de suerte de cara a portería. Pablo Salado toca para atrás con Lluc Parera. David Palmas, ahí viene Lluc, busca Antonio Diz, se le va atrás otra vez el balón. Muy corto ese pase de Lluc para Antonio, banda para Elche. Ahí está ese pase que encuentra a Kiwi en la divisoria, tapando Pablo Salado. Kiwi dio para atrás, Rubi, Espíndola le devuelve y ahí viene Rubi transitando ya por el terreno de Noia. Vamos a ver la jugada, peligro, tapó Alex Pérez. Jugada de peligro de Elche, tapó el disparo de Pele, quería insistir Kiwi, cedió a saque de banda Lluc. No se está gustando Noia, no está encontrando la tecla. Moverá Elche. A ver la maniobra ahí dentro del área. Acabará el balón en Espíndola. Balón largo para Iborra. Iborra manteniendo posesión y tocando hacia Rubi. Kiwi. Parece que salió un poquito más activado el Elche que en la primera parte. La pegó mal Kiwi. Alex Pérez. David Palmas. Pablo Salado. Lluc Parera. Mal de nuevo el pase de Lluc. Antonio Diz. Exasperante. Sí, la verdad no salieron muy enchufados. No. A ver ahora la salida de Rubi. Pele. Corta David Palmas, vamos a ver si encuentra Antonio Diz. No, se lo impidió Pele. Quiere salir ahora la contra, lo impide Lluc Parera. Balón para Noia, Antonio Diz. Lluc. Se queda arriba David Palmas, viene ahora reculando para recibir. Se perdió el balón, balón para Elche. Ese pase de Lluc a Palmas estando de espaldas es un peligro. Moverá Pele. Francisco Valdevira. Ahí está Pele con Kiwi. Vamos a ver, Iborra. Rubi. Buena maniobra de Rubi.
Y se le va cruzado. Quizá le pisó Pablo Salado. Y eso duele porque en el momento que metes el disparo, encontrar ahí, chocar el empeine con el adversario. Pero recordemos que el cierre y el 1 contra 1 que se acaba de largar. Vamos, no, ya tenemos que animar. Un golpe de cintura de muchos quilates. Se recupera Rubén Sánchez. Rubi. Juego detenido en el Agustín Mourís. Con 2:28 consumidos este segundo tiempo, con 0-1 en el marcador a favor de Elche. Ahí va Lluc Parera. Como vemos el Elche en su media pista, no da un pasito más para adelante. Abrigadito Elche esperando recuperar balón. Eso es amarilla, ¿no? Hombre. Se queja Rubi, recibe la cartulina amarilla, se queja Rubi de que Dani Colorado no estaba haciendo el saque de banda en la ubicación correcta. Se lo impidió y ha visto el cartón amarillo. No sé si la ha sido, pero lo que él está delante del balón y que no deja sacar está clarísimo. Venga, ahora sí hay que animar. ¡Vamos! Vamos a ver si Noia Portus Apostoli va encontrando la manera de hacer pupa. Ahí viene David Palmas para botar el saque de banda. Cerca Pizarro, la pega. Sabían la jugada, había dos hombres para establecer un muro infranqueable. De nuevo saque de banda. Repetimos la jugada o buscamos nueva opción. También Pablo Salado está más atrás con la guadaña. ¡Ojo la falta! ¡Qué buena maniobra de Lluc Parera! Aunque se le quedaba el balón algo largo, ha sacado Petróleo porque le han enganchado. No sé cuánta intención de Lluc había también de encontrar ese contacto cuando vio que el balón se le iba. El caso es que ha sacado una falta cerca del área. No, parecía por la caída un poco raro. Vemos al frente Berberecho también enardecido, levantando la temperatura del Agustín Mourís. Hace falta un gol, hace falta un golito para meter a la gente. Tiene que enchufarse más Noia Portus Apostoli. Y ahí hay un killer en el balón parado como Juan Pizarro. Abajo, tiene que tocar abajo. Sí, con un portero así como para no pegarla abajo. David Palmas deja a Juan Pizarro, la pega. Estaba todo tapado, no había resquicio. Alex Pérez, Pablo Salado. Protege Pablo. Uf, la pudo perder, Pele la tocó. Alex Pérez llamando largo. No encontró a Dani Colorado ese balón. Espíndola estuvo listo, sale a la réplica Elche. Hace la pausa Rubi. Quiere desbordar, dispara. Buena maniobra de Alex para tapar ese balón que buscaba el palo. Peligrosísimo Rubi. Desde luego uno de los mejores cierres de la categoría, sin ningún género de dudas. Y en el aporte ofensivo da muchísimo a Elche. Kiwi para Rubi. Otra vez Kiwi. Sergio Ramón Sánchez. Hombre de mucha calidad. Vaya pase que ha dado Kiwi. Aunque Pele no impactó bien con el esférico. Tenía margen incluso para pararla y bajarla. Sí, si se la deja llegar al compañero. Una ocasión clara, Desde luego un segundo gol de Elche sí que es poner mucha tierra de por medio. Sí, tal como está el partido y lo que está costando al Noia finalizar, pues sí, la verdad que a ver, nunca se puede decir definitivo en fútbol sala, pero tal como está el partido ahora mismo sí que me tendría mal para Noia. 16-13 para el final del partido, 0-1 gana Elche en el marcador, ese 0-1 por ahora le está pesando a Noia, viene Elche a la contra, ahí Pablo Salado va a proteger. Pablo Salado tenía la opción de montar la contra, quiso mantener posesión y ahora se equivoca David Palmas, el pase para Dani Colorado va muy largo. Y va para nosotros, Sí. Es normal, ha visto a dos hombres de calidad como Dani Ventoso y un servidor y ¿qué hacen esos dos solos ahí? Pero bueno, correrlo corrías tú, ¿no? Hombre, a mis años ya casi que te dejo a ti,
Ahí va Kiwi tocando para Rubi. En horizontal y en terreno de juego propio, moviendo Elche. Tapa Pablo Salado. Quiere recuperar Oriol. No pudo. Kiwi, Rubi. La bicicleta. Y ahora va a recuperar y a salir a la contra Dani Colorado. Oriol viene por ahí. Tampoco pudo encontrar el pase a un Oriol Miquel que iba desbocado buscando acompañar. Banda Paranoia Portus Apostoli. Jabaloy. El Noya tiene que aprovechar estas transiciones en ataque para meter gol. Se quejaba Marlon Velasco esta semana de que el equipo está un poquito falto de gol, que escasea el gol y que convierte demasiado poco. Sí, a ver, la verdad es que crea ocasiones, juega como para meter goles, pero al final es que la pelotita no entra ahí entre los tres palos. Ahí va el saque de banda. Vamos a verlo, va a pelear Dani Colorado, que lucha como un jabato en desventaja. No puede, habrá balón para Elche. La presión alta de Dani Colorado, vaciándose ahí a tope. Espíndola se quita el balón de encima, lo manda largo y empieza Alex Pérez. Bien apretado por parte de Dani. Oriol Miquel. Sergio Quílez. Adrián Jabaloy. El pase va para Dani Colorado, llegará antes Espíndola. Muy difícil. Quiere salir Elche. Ahí está Kiwi. Sube. Qué calidad Kiwi para proteger el balón. Sí. No se pone nervioso, con dos encima. Jugadorazo, ¿no? Ahora funciona esa presión de Noia Portus Apostoli en toda la pista. Atoxigando a Elche. Viene Oriol Miquel para sacar de banda. Y de Dani ánimos a la afición y creo que le hace falta un poquito, ¿no? Jabaloy. Sergio Quílez. Sí, buena. Quílez, Dani Colorado, otra vez el último pase. Lo ha tapado providencial Juanito. Rapidísimo para irse al suelo y evitar el pase final. Jabaloy. Busca a Dani Colorado, pifió ahí la volea. Mantendrá Noia la posesión, saque de banda. Uri. Quílez. Alex. Balón largo. Dani. No sé si quería pasar a alguien o rematar directo a portería. El cabezazo era muy difícil, se le fue desviado. Y acompañando no venía nadie, claro. Espíndola, dando salida de balón al equipo. Buena pinchada. Ahí hay que morder y presionar porque el portero tampoco es que sea preciso en el pase. Jabaloy con Oriol Miquel. Le devolvía, cortaba Elche. Saque de banda. Y 14 minutos el reloj va corriendo y Noia Portus Apostoli sigue sin encontrar la manera, la vía, el cauce ofensivo que les habilite para poder empatar el partido. Kiwi. Juega Elche por medio de Juanito. Intervenía también Samu. Otra vez Kiwi. Ese balón va perfecto para Samu, que la baja con el pecho y la pierde. Viene Jabaloy. Vamos a ver la contra. No llega Sergio Quílez. Rápido siempre Elche y atento para cortar las combinaciones que trenza el equipo local. De nuevo juego detenido. El ritmo sigue siendo muy vivo. Pero falta un pelín, una pizca de profundidad. Yo creo que le hacía falta un golito del Noia, ¿no? Ahí va Noia por el gol del empate. Jabaloy da para Sergio Quílez. Juanito cedió a saque de banda.
Gílez, Jabaloy, Antonio Diz, bien, siempre bajando y descargando. A ver la jugada, no salió bien. Sigue presionando. Momentos asfixiando. Noia Portus Apostoli. A un Elche al que cada vez le está costando más salir. Pero ojo que tienen calidad y en su salida siempre crean peligro. No hay que precipitarse porque este equipo puede aprovechar cualquier ocasión y si logra el 0-2 será ya una losa dificilísima de levantar. Se está esforzando ahora a tope Elche en tareas exclusivamente defensivas. Ya ves ahora sacando saque de banda en campo contrario, que están esperando por detrás de su media pista. ¿Cuáles son sus intenciones? Defender ahí. A ver ahora la contra de Elche. Puede recuperar Antonio Diz. Va apoyando Uri. Tendrá que ir al suelo. Ahí le costó. Faltó un poquito de reprisa. Era complicado para Oriol Miquel. Y ya daba la réplica Jordi. No recepcionó el esférico. Balón para Noia Portus Apostoli. Sí, pero seguimos fallando ocasiones, superioridades. Y eso ya solo quedan 12 minutos. Es un problema. A ver Antonio Diz. Da para Jabaloy. Oriol. Arriba. Jordi, recuperará Oriol, no llega Antonio Diz. ...12-18 para el final, 0-1, gana Elche. Jordi se va. Vamos a ver la jugada, peligro. Iborra, arriba. Está empezando a asumir riesgos el equipo local porque se va acercando el final del partido. Y no estrena el casillero. No nos está costando hacer gol, ¿eh? David Palmas, muy largo. Y no es por ocasiones. Muy corto, mejor dicho. Jordi envió a saque de banda. Entra David Palmas y Lluc Parera, también Pablo Salado. Se queda Antonio Diz arriba. Salado. Aguanta la presión, da para Alex, se equivoca Alex. Balón para Elche. Nunca se puede firmar un empate, pero empieza a no tener mala pinta un puntito. Teniendo a Marlon como entrenador, el empate claro no que vale. No vale. Juanito quería conectar con Samu. Este último no encontró un esférico que venía muy rápido. Casi ni lo vio. Balón para Noia. Hay que recordar que el Noia en casa no perdió ningún partido. Vamos a aferrarnos un poquito a eso, ¿no? Ahí lo intenta Noia. Antonio Diz la baja bien. Busca el pase. ¡Gol! ¡Gol de Noia Portus Apostoli! ¡Qué golazo! Esto también ha sido un pim pam pum. Cómo la amortiguó Antonio Diz con esa clase que tiene, con el centro de gravedad tan alto y la calidad de un delantero ratonero para bajar ese balón y de primeras. O el segundo toque e encontrar en boca de gol a un Pablo Salado que esta vez sí no perdonó, fusilando y poniéndole empate a 1 en el marcador. 11:30 para el final. Noia Portus Apostoli 1. Marcó Pablo Salado. Elche 1. Qué crack, ¿dónde la puso? Es imparable. Los tres que intervinieron, los tres tienen mérito, pero quien realmente ha hecho una maniobra de clase es Antonio Diz al bajarla y al meter ese pase, que es más de medio gol. Y Pablo Salado también matando, finalizando sin perdón, sin remisión. Gran gol de Noia Portus Apostoli. Hemos visto dos muy buenos goles hoy. Pero que Noia se liberó un poquito, ¿no? Por la celebración, tanto como Lluc, como ellos, de esa tensión. Y ahora hay que seguir. Es el mismo camino. Apretar arriba, tener ocasiones, crear y jugar con cabeza. También, que no te pillen en una contra. Con cabeza, pero yendo a por el partido valientes. Ahí lo intentaba Antonio Diz, muy complicado. Salió Espíndola. Viene Elche. Falta de Antonio Diz, ¿no?
David Palmas con Diz. Intentó una vaselina a un gigante como Espíndola. Sería la caña. Vaya dos, ¿no? Y ahí está Elche, Juanito. No, Juanito es el que tiene ahora el esférico. El que se la daba era Samu. Pablo. Viene Pablo Salado. Nos salió el regate. Va acelerando el ritmo el partido. Corta David Palmas. Viene la anticipación. Balón dividido. Y deja que se pare el juego Juanito porque se ha lastimado Antonio, dice, en ese balón dividido. Despejaba con fuerza y contundencia. Hubo un choque ahí. Muy bien Juanito ahí. Aplauso. Ecuador de la segunda parte, tablas en el marcador. Toda la incerteza del mundo entre, sin ninguna duda, dos de los mejores equipos en la categoría. Pues sí, por el juego estamos viendo un partidazo. Podemos decir que de los mejores, ¿no? Que se vieron aquí anoche. Muy bien Juanito para aplaudirle. Y Dani Colorado que levanta los brazos pidiendo el Berberecho Arena. Que anime hasta el final, que lleve a su equipo y le dé aire para buscar la victoria. Ahí está Espíndola. Se equivoca. Cortaba Yuk. Tuvo que sacar el balón Juanito, que ya deja su sitio. Arreda. Estamos con el Ecuador de la segunda parte. Esto en tablas. Y a ver qué pasa. Queda mucho bacalao que cortar aquí. Este gol puede abrir mucho la lata, pero también Elche, que cuando roba tiene peligro. Ahora ha robado David Palmas. Ahí va Dani Colorado. ¡Dispara! Se le fue muy al centro y ahí esperaba Espíndola. Un David Palmas que ha entrado inspirado en estos últimos minutos, que está siendo protagonista en defensa, con robos providenciales también en ataque. Va a botar el córner. Ese balón encuentra a Yuk. Salado. Tocó en Jordi. Vamos a ver la contra. Peligro. Peligro que viene Elche. Gol. Gol de Elche. A falta de 9:43. Contra letal, providencial, muy precisa. Y un segundo tanto que ha entrado y ha sentado como un jarro de agua fría. Finalizaba Pele. Pele hace el segundo gol para Elche. 9:43, Noia Portus Apostoli 1, Elche 2. Como decíamos antes, un saque de esquina a favor, un rebote, 2 contra 1 y gol. No, ya es lo que tiene que estar un poquito más atentos a sus jugadas. Hay que volver a remar contra corriente. Ahí están Dani Colorado y Pablo Salado. Gestos de contrariedad porque es un bajón. Claro, acabas de empatar, que te costó un mundo. Y la siguiente jugada, casi como quien dice, pues se te ponen por delante otra vez. Es un error. Lo que es un saque de esquina a favor no puede acabar en un gol en contra nunca. Bueno, pues juego detenido. Y Alex Pérez, que ha ido al banquillo a recoger una sudadera para limpiar el sudor. Sí, puede ser que haya humedad, un poquito de humedad en la pista, aunque delante del banquillo del Elche puede ser que cayera agua. Bueno, pues así están las cosas a falta de 9:43. Elche de nuevo por delante en el marcador. Un equipo respondón que va a buscar la victoria sí o sí. Complicada la tarea para Noia Portus Apostoli, pero hay partido. Es un toma y daca. Está viendo alternativas en ambas porterías. Y veremos lo que ocurre. Hay que seguir el camino es este, apretar arriba, tener ocasiones y finalizarla. No queda meter intensidad al partido. ¡Vamos, animados todos! Dani Colorado con Sergio Quílez.
Juan Pizarro. Adrián Jabaloy. Quílez. En horizontal y en terreno de juego propio. Jabaloy. Quílez con Juan Pizarro. Banda. Paranoia Portus Apostoli. Una falta ha hecho Elche en esta segunda parte, ninguna Noia. Ahí viene Sergio Quílez, vamos a ver que está solo Dani Colorado, ya recibe Dani, sin ángulo. Se la quería devolver a Quílez, pero ahí le tapaban dos hombres. Y persiste en la ofensiva Noia, Jabaloy. Sergio Quílez, viene cargando por banda izquierda. Le tapó bien Jordi. Corner. Deja a Quílez que sea Jabaloy quien haga el saque de banda. Pizarro se llenó de balón arriba. Ahora corta bien Pizarro, cabeceando orientado para Jabaloy para que tenga la posesión Noia. Se va Quílez de dos, muy largo. Salió ahí Espíndola y tuvo que tapar Juan Pizarro para evitar la contra. Asumiendo riesgos Noia Portus Apostoli. No sé cuánto le tardará paciencia a Marlon a meter portero jugador. Como mucho 2 minutos más. Seguro que ya lo tiene en mente. A ver, el problema no es de ocasiones ni de juego, es un poquito de meterle ahí, que al final es lo que vale. El tiempo pasa, quedan 8 minutos y luego ya juegan en casa y aquí es donde hay que lograr los puntos. Juega Rubi con Reda. Se ha ido el balón. La ha perdido Reda en una zona que permite ya una acción ofensiva directa en el saque de banda. Sacará Jabaloy, Pizarro para poder pegar desde atrás. Se moverá Sergio Quílez, también Dani Colorado. Vamos a ver la elección. Dani arriba. Venga, Noia, seguimos. Inicia Espíndola. Encuentra ahí a Reda. Reda la pierde. La presión está funcionando en estos momentos y hay saque de esquina para Noia Portus Apostoli. Adrián Jabaloy. Busca Pizarro. Pizarro. La quería dar a Sergio Quílez, no fue bien. Banda para Elche. Qué aplomo como se está agarrando la pista la escuadra de Juan Carlos Guillamón, comandando el marcador en la mayor parte del partido. Aunque Noia lo está intentando con todo, presionando, buscando recuperar rápido. Le está costando un mundo a Noia generar peligro. A ver ahora Dani Colorado. Le carga Reda. Hay saque de banda. Juan Pizarro. Jabaloy. Antonio Diz que entra en cancha. Recibe Diz. Uy, qué maniobra de Antonio. Casi se va ahí en una baldosa. La recuperación de Noia. 3-2. Vamos a ver Sergio Quílez. Antonio Diz. La pega contra el portero Espíndola. Y es que Pizarro esperaba, pero era complicado encontrar ese pase. A ver ahora con este 5, ¿qué puede hacer Noia Portus Apostoli? Con Diz, Pizarro, Quílez y Jabaloy en cancha. Saque de banda para el equipo local. 7:28 para el final. 1-2 gana Elche. Vamos a ver si aprovechamos estas jugadas de estrategia, donde tenemos que sacar un poquito de ventaja. La va a poner Jabaloy. Pizarro. Otra vez mal. Y hay que perseverar, no queda otra. Nada, hay que seguir así. Tener el balón, ocasiones, jugadas de estrategia a favor y confiar, hay que confiar. Ahora se ha equivocado Reda, que no está fino en los últimos lances.
Jabaloy la estrelló en su propio compañero, la estrelló en Diz, que no tuvo por dónde apartarse. Balón para Elche. Reda con Espíndola. Buen pase de Espíndola ahora para Kiwi. Tapó bien Sergio Quílez. Córner para Elche. Entra Juk para la defensa del saque de esquina y palmas. Ahora con toda la calma, botan, ojo peligro que le ha robado Jabaloy, va en el cara a cara, a ver cómo mata, cómo define, bueno, qué mano del portero, Espíndola, Juk lo intentó también, se la paró, voleó David Palmas, ninguna pudo ser gol. Ahora la pugna es feroz, intentando recuperar Noia Portus Apostoli. Ojo a la salida de Kiwi. No tiene ángulo. Quiere irse en el 1 contra 1. Se perdió el balón. Córner para Elche. ¿Cómo está el partido, Está el partido de infarto. A 6:41 para el final, ganando Elche 1-2. Ellos aprovechando también para bajar un poco las pulsaciones en cada jugada, pero recuperan hoy a Jabaloy. Pizarro buscaba a Juk, lo vuelve a intentar Pizarro, la pega. Pizarro. Muy complicada la intentona, se queja de que le han agarrado también. Desviado el disparo de Juan Pizarro. Sí, buena ocasión, Víctor Naselo, Espíndola. Uy, la ha pegado mal, ahora Pele, recupera Noia. Está costando a Elche salir de posesión, A ver ese pase largo, busca Sergio Quílez, la baja. No se entendió con Antonio Diz, se le quedó otra vez atrás el pase. Vamos, hay que seguir. Venga, seguimos. 6-13. Queda tiempo, queda mucho. Mueve Elche. Ojo a la salida peligrosa y el puntapié de Pele encontró la respuesta de Alex Pérez. Tiempo a favor del Elche. Juego detenido, Juan Carlos Guillamón pide un tiempo para aportar calma y sangre fría para que Elche sepa gestionar estos 6 minutos que restan ante la cometida de un Noia Portus Apostoli, que lo va a intentar hasta el final con todo. Yo creo que también le acaba de ahorrar un tiempo muerto a Marlon, ¿no? Porque si no lo iba a pedir, debería estar cerca de pedir. Pues Marlon puede guardárselo para si más adelante lo necesita. Y quedan 6 minutos de un partido que se nos está pasando prácticamente en un visto y no visto. Partido trepidante que nos están regalando Noia y Elche. Sí, es que son oportunidades en un lado, en el otro, corre de aquí, corre de allá, pérdida de un lado, pérdida del otro. El partido, a ver, está muy bonito para el espectador. Dos equipos que se están vaciando tanto en defensa como en ataque, que no se están dejando nada, y por el momento es Elche quien anda más cerca de la victoria. 1-2 con 6:07 para el final. Una falta cometida por cada equipo en esta segunda parte. Y ahí va Kiwi. En posesión del esférico, tocando hacia atrás Rubi. Pele. Otra vez Kiwi. Sube. Y subir, hay que apretar. Rubi. Ese balón largo para Alex Pérez. Hay que apretar porque Espíndola parece que su mejor virtud con los pies no parece, ¿no? Pablo Salado. Juk Parera. Juk con Salado. Otra vez Juk. Partido ahora el equipo. Muy lejos esperan los dos pivots, Antonio Diz y Dani Colorado. La maniobra de Juk. Pablo Salado que viene en la ayuda. Y vamos a ver ahora con este 5 por el que apuesta Marlon. Los réditos que le puede dar. ¡Qué bien Antonio! ¡Qué bien Antonio para Dani! Se equivocó Dani Colorado, no engañó a Espíndola. Intentando regatearle. Insiste Dani. Ha recibido la falta Antonio Diz.
buena ocasión para Dani. Pasa que Espíndola ahí le fue bien. Hizo el regate y cayó para su lado. Fue fantástico el pase otra vez de primeras de Antonio Diz. Dejó a Dani Colorado solo delante de Espíndola, que se está convirtiendo en un coloso en esos cara a cara. Se queja Alex. Bueno, pues esto ya lo hemos visto hace 15 días, lo de que se le sube un gemelo al portero. Tú me decías que podía ser una estrategia, pero... Sí, así estirando, creo, hasta me crea duda. Venga, que queda tiempo, tenemos que seguir animando, equipo. ¡Vamos, afición! 5-12 para el final del partido. 1-2 gana Elche. Juego detenido. Intentando ahí recuperar el gemelo de Alex Pérez. Pero bueno, podemos estar tranquilos en portería, que como Alex no pueda seguir, tenemos otro porterazo en el banquillo como Denis. Así lo demostró el martes pasado, ¿no? Un Denis que también está efectivamente preparado si le llega la ocasión. Aunque parece que Alex se va a recuperar. ¡Aplauso para Alex! Es que me llama la atención porque que se te sube el gemelo, no, más allá de que seas el portero, que se te sube el gemelo cuando el balón está en el otro lado. ¡Vamos, bueno, pues Fue una casualidad. son cosas que pasan. Las razones no las sabemos. Ahí el disparo de Antonio Diz, encontró a Espíndola. Quiere salir Elche, Ramón. Recuperará Noia Portus Apostoli. El pase de Juanito fue largo. Y habrá banda para Noia. 5-0-2 para el final. Viene Pablo Salado, encarando. Tapa Ramón. Se va Pablo. ¡La pega! Bueno, fue al suelo rápido Espíndola. Demostrando que por abajo también sabe tapar tiros rasos. Yuk. La perdía Yuk. Pero Elche no se quiere complicar. Y de nuevo viene Noia, 4:42, Pablo Salado. El Noia con dos pivots arriba. El disparo de Pablo, prácticamente desde medio campo. Obligando de nuevo a lucirse a Espíndola. Está buscando un uno contra uno en primera línea, teniendo dos pivots en línea de fondo. Antonio Diz, Yuk Parera, Pablo Salado. Se enseña en corto Antonio Diz para Pablo Salado. Pide falta o mano. No la conceden los árbitros. Falta de Antonio Diz. Pero buena falta. Que Pablo no llegara y le pita amarilla para Salado. Número 14 de Noia, Pablo Salado. A ver si podemos ver la repetición del lance. Ahí había un brazo que sacaba Juanito. Aparte que sí, ¿no? Pues sigamos, tenemos el balón ya. Faltan 4:17. Se va yendo el partido. 4:17 es margen todavía suficiente para que pasen muchas cosas. Yuk Parera. Toca para Pablo Salado. Salado se gira, lo intentan en el 1 contra 1. Está complicado ahí. Cerquita Dani Colorado, que ya recibe. Yuk. Quiere salir, por ahí no se puede. Ojo a la contra de Elche, peligro. Kiwi, gol. No vale. ¿No vale? Pito córner. Venga, defendemos todos. Córner. La verdad es que lo que ha sido es gol. No, el balón está fuera. Vamos a verlo porque... Efecto óptico. Bueno, pues no me lo puedo creer. Se ha movido la portería y efectivamente el balón no ha entrado. No sé si pasarme por el oculista o creerme que es un efecto óptico que quizá los vinos de la previa, antes de comer, ignoro la causa, pero me acabo de quedar ojiplático porque juraría que había sido gol. Menos mal que no.
Bueno, córner para Elche, 3:45. En el banquillo está Antonio con la camiseta portero jugador. Ahí va Kiwi. Intentaba sorprender a Alex, no lo hizo. Baja Baloy buscando la contra. Se ofrece Dani Colorado, muy largo. Balón para Elche. Ahora Espíndola. Hace todo el tiempo necesario. Ralentiza y manda largo. Ramón no recibe, toca David Palmas. Banda para Elche. Ahí va Juanito a botar el saque de banda. Consumiendo el tiempo, intentando mantener la posesión Elche. Aunque ahora le está costando. Lo mismo que a Noia, crear peligro. A Elche le está costando mantener la posesión. Ahora lo está consiguiendo Pele. Obligando a Noia a un esfuerzo máximo. Quedan 3:19. Recupera el equipo local. 5-4 el Noia. Y sale Alex Diz como portero jugador. Lo aplaude la grada del Agustín Mauriz. Jabaloy, Diz, Pizarro, Dani y Palmas. Es el 5 con el que va a la carga Noia Portus Apostoli buscando el empate. Antonio Diz, Jabaloy, Pizarro, Dani Colorado. Quiere robar ahí David Palmas. Antonio Diz da para atrás. Juan Pizarro. Ese pase largo para Dani, peligro, Diz, Dani. Rapidísimo Rubi que celebra como un gol el haber tapado el disparo de Dani Colorado. Sí. Pero buena jugada dejada de Dani de cabeza para Antonio. David Palmas mete el córner hacia la divisoria para mantener posesión, para iniciar con calma desde atrás Jabaloy, Pizarro. David Palmas ahora se precipita. 2:39. Noia intentando evitar que llegue la primera derrota en casa del ejercicio liguero. En el último partido de la primera vuelta como local. Adrián Jabaloy. De nuevo juego de 5. Ahí viene Dani Colorado, David Palmas, Jabaloy, Antonio Diz. Sí. Palmas. Qué bien. Jabaloy. Diz, Pizarro, prepara la jugada Pizarro amenazando con el disparo, al final no había hueco para disparo ni para pase, pero hay saque de banda para el equipo de Marlon Velasco. David Palmas, Pizarro, Jabaloy, Antonio Diz, devuelve a Jabaloy, en el poste bajo espera Dani Colorado, ahí no hay línea de pase, insiste Noia intentando el resquicio. Ahora la jugada de Pizarro buscaba a Dani Colorado, tapó Espíndola. Y expulsa a Antonio, no es la segunda. Tarjeta amarilla para Antonio Diz. La anterior fue a Pablo Salao. 1:58 para el final. Noia ha cometido 3 faltas, 2 ha cometido Elche en esta segunda parte. Pero bueno, era una falta necesaria. Juego detenido. Y ahí está Juan Gómez, Juanito, con Rubi. Rubi encuentra a Reda, hacia atrás, otra vez Rubi, va buscándola Juanito, recupera a Noia. Jabaloy, David Palmas. Uy, se equivoca David Palmas, la pierde. Reda, la perdió. Se le fue el balón. 1:39 y de nuevo juego de 5 para intentar el empate. Ahí se viene Noia Portus Apostoli, Adrián Jabaloy. Jaba con Diz. Antonio Diz de nuevo con Jabaloy. David Palmas. Pizarro. Jabaloy. Diz. Otra vez Jabaloy. David Palmas. A ver el disparo. Mal. Desviado. 1:15, balón para Elche. Hay que seguir con Noia. El juego de 5 que le dio el triunfo agónico ante Rivas en el último partido en casa a Noia Portus Apostoli.
con ese pase milagro de Juan Pizarro. Cara a Dani Colorado en el poste bajo. Hoy se ha intentado y no ha salido. Y hay que seguirlo intentando hasta el rabo. Todo es toro. Tiempo muerto que consumirá Marlon Velasco para buscar en 1-12 el gol del empate. Intentará plantear un poquito más el portero jugador o cambiarlo. Y no sé, creo que es saque de banda a favor del Noia, ¿no? El saque de banda, sí. Ya puede empezar con Antonio el portero jugador, no arriesgará, señales. Y a ver, están creando un poquito de peligro con 5-4, no demasiado. Creo que le haría falta una rotación de balón más rápida, o sea, lo que es a un toque. Y a ver, queda un minuto solo, en fútbol sala es un mundo. Está complicado hacerlo a un toque, están ahí embuchaditos atrás, muy rápidos también a la hora de salir al cruce y al robo. Están aguantando el temporal muy bien Elche, y dadas las circunstancias, como ha sido el partido, como ha sido también el marcador y sobre todo lo que queda, sabría gloria, sabría triunfo un empate hoy. Sí, está claro, y sobre todo no perder la imbatibilidad en casa, que al final es donde tienes que hacer los puntos para la permanencia, que es lo que lo estamos contando. Ahí va Noia Portus Apostoli, Jabaloy, David Palmas, Jabaloy, Palmas, Pizarro, otra vez esa jugada buscando a Colorado. Vamos a ver si pita el plantillazo, porque se duele además Juan Pizarro. Ha levantado mucho la pierna Rubi. Vamos a ver repetida la jugada. Rubi, pero se tira a Reda. Parece bastante claro que levanta demasiado el pie. Y ahí chocan ambas piernas. Ahora no sabemos qué pitó el árbitro, si pitó falta o pitó que tocó arriba. Puede ser saque de banda o falta indirecta desde ahí, no sé. No sabemos lo que pitó. 57 segundos para el final. Final de infarto en el Agustín Mourís. Ruge el berberecho Arena. Buscando el tanto del empate, Noia Portus Apostoli. Falta indirecta, ¿eh? Ahora hay que animar. ¡Animamos! Puede ser buena la opción. ¡Vamos, Noia! ¡Eso es! ¡Animamos! Mete Elche a los 4 hombres en la barrera. Tres hombres en barrera, Juanito un poquito más atrás. Ahora 2. De todas formas, hay que ser un cirujano para meter el balón por algún hueco ahí, ¿eh? Sobre todo con Spindle ahí en portería, ¿no? Sin hueco no hay. Ahí están Juan Pizarro, Pablo Salado. Espera Antonio Diz. ¡Gol! ¡Magistral Juan Pizarro! Ha sabido ver el hueco donde nadie lo veía. Ha leído a la perfección lo que pedía la falta y la ha mandado directa a las mallas. Imposible para un Spíndola que no se lo esperaba de ninguna de las maneras. Ha empatado Noia Portus Apostoli. 53 segundos para el final. Noia 2. Marcó Pizarro. Elche 2. Y aún puede haber más. Ahí se equivocó David Palmas. Viene Elche. A ver la jugada. Peligrosa. Ramón. Bien. Yuk Parera fue al suelo para tapar. 38 segundos. Vaya escuadrazo de Pizarro, ¿eh? No se lo pensó. Decías tú que no había sitio, ¿no? Había que ser un cirujano. Ahí lo tiene. Pues fue precisión quirúrgica la de Juan Pizarro. Y ahora lo intenta Juanito. Vamos a ver si puede tener otra. Noia. Yuk despeja. Balón para Elche. 32 segundos. Si esto acaba en empate también hay que entenderlo como justo. Aunque vamos a esperar. Vamos a esperar que se venía Noia. Falta de Yuk Parera. Está bien hecho, se le pitó, está bien hecho. Podría ser una contra, está bien. Cuarta falta de Noia, falta de 23 segundos. Pero vaya ocasión, para 30 segundos. La dejó Dani ahí.
Desde luego, si marcase Noia Portus Apostoli el gol del triunfo, esto se viene abajo. Porque ya ha sido la locura el tanto del empate de Juan Pizarro, que evita la primera victoria en casa. Recordamos, último partido en casa antes de que acabe la primera vuelta. 16 segundos. Lo intenta Elche hasta el final. La pierde Kiwi. Tendrá una última Noia Portus Apostoli. David Palmas, bien para Jabaloy. Espera Dani. No pudo conectar con Dani Colorado. Jabaloy, 7 segundos. Bueno, se le ha vuelto a subir el gemelo a Alex Pérez. Normal, se está tocado normal. Es que, para que digan que los que no tienen que correr no pueden sufrir un percance muscular, muchas veces la tensión, los nervios también agarrotan la musculatura. Pues si mete un pegador también, como Pizarro. Bueno, pues eso permite que Noia intente gestionar de la mejor manera posible estos 7 segundos que restan para el final. Tendrá opción de buscar el gol de la victoria. No sé si con juego de 5, Dani. No con creo, 7 segundos. Quedando 7 segundos, tal como fue el partido, está Antonio ahí, pero yo no creo que arriesgue. Pues vamos a ver lo que ocurre en estos 7 segundos. Cualquiera se atreve a vaticinar un desenlace. Partido loco total, Una locura de partido. De los bonitos, de los que gusta ver. De los que hacen afición. Sí, sí. Perdiendo el Noia, teniendo ocasiones. Se merecen una gran ovación los dos equipos. Marca el Noia, siguiente jugada el Elche puede irse por delante. El Noia en la siguiente tiene otra ocasión, o sea, Dios, los que hacen afición. No, y en días que el equipo está un poquito más ofuscado en la creación ofensiva, pues sí, sacarse un gol como el de Juan Pizarro también es mucho oxígeno, ¿eh? Ahí va Pizarro, se adelantó mucho el balón, la va a perder. Ahora hay que tapar y dejar que muera el partido. 3 segundos, balón para Elche. Amarilla. Amarilla para Pizarro. Tenía que hacerla. 3 segundos que no deberían dar ya para nada. El fútbol sala es un pero mundo. tiene calidad el equipo ilicitano. Ahí se va Rubi también. La va a mandar arriba, 2-1 y la pega desde ahí. Remate que no llega a portería, lo cortó David Palmas, finaliza el partido. Noia Portus Apostoli 2, Elche Irefranc Fútbol Sala 2. Dani Ventoso, entrenador del filial, balance del partido. Si te digo como aficionado, un partidazo. O sea, como técnico, es de los partidos que tienen la posesión, que tienes el balón y que no te entra la pelotita ahí entre los 3 palos. Y el equipo contrario llega 3-4 veces, te mete 2 y son de los partidos que fastidian, ¿no? Como entrenador, como técnico. Bueno, pues el equipo ahora tiene que preparar bien la visita a Santiago, que es un partido tremendamente atractivo, y a ver si ponemos el broche a esta gran primera vuelta con un triunfo en cancha de Santiago Futsal. Sí, a ver, es un derbi, sabes que todo puede pasar, acaba de ganar. Después de ir perdiendo 2-0 en Alcira, ganando 2-3 en Santiago. Y ya te digo que no va a ser un partido fácil, ni por la clasificación, ni por nada. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí, que ha sido mucho, yo creo, este partido de la penúltima jornada de la primera vuelta. Este 2-2 entre Noia y Elche. Dani Ventoso, entrenador del filial, muchísimas gracias y mucha suerte en el partido de mañana. Muchas gracias, y desde aquí quiero mandar un saludo a mi colega Agustín y a los padres de Dani Colorado y de la gente, familiares de los jugadores, que os quieren dar las gracias de parte de ellos, que le hagáis sentir más cerca a la familia y sobre todo por retransmitir estos partidos. Pues ahí están las valoraciones de Dani Ventoso, que enriquece, como en cada partido en casa, la retransmisión que una vez más hemos hecho. Los saludos también de David Bello y José Ramón Pais en realización y cámaras, y de Manuel Lago en la narración. Encantado también de haberos acompañado. Muy buenas tardes desde el Agustín Maurice de Noia.
La Liga Sports y Joma, patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pagas moito de calefacción? Escoitas molestos ruidos de fora? Agma dache a solución e llamos a tu vivenda en 24 horas sen obras, de maneira rápida, limpa, ecolóxica e moi eficiente. Con o noso sistema por técnica de insufrado aforrarás ata un 50% na tua factura para casas, edificios. Agma, e disfruta do teu fogar. Ecofogar, especialistas en biomasa, leña, pellets, astilla, estufas insertables, chimeneas, caldeiras, estufas de leña desde 350 euros e de pellet dende só 750 euros. Sí, tamén a podes mercar nos grandes almacéns, pero Ecofogar vai máis aló, asesora, recomenda e instala. Agora ademais a túa compra ten regalo seguro. Aspiradoras, barbacoas, pellets, accesorios e moito máis. En Outes, Avenida do Rocío número 40, webs tienda.ecofogar.com e ecofogar.com. Ecofogar, naturalmente.